Inauguran espacios expositivos para la promoción de la obra de artistas visuales. Exhiben obras de Wilfredo Olán en el Centro de Arte Contemporáneo que lleva su nombre. Y continuamos ofreciendo el resumen cultural 2020. Hoy le hablamos de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este miércoles 23 de diciembre de 2020. Los artistas más jóvenes que buscan posicionarse en el panorama de las artes visuales cuentan con una nueva galería, La Nave. Y la empresa Génesis Galerías de Arte propició la restauración de la Galería La Acacia, donde se reinauguró un nuevo espacio con fines de promoción y comercialización. A la inauguración de los dos centros asistió un equipo de nuestro noticiero. Contemporaneidad y tradición se unen en este espacio inaugurado en Galería Acacia luego de un proceso de restauración. Cita en San Rafael número 114 entre Industria y Consulado. Es el resultado también de la colaboración continua con el taller de serigrafía René Portocarrero. Hemos decidido en esta ocasión inaugurar una serie de reproducciones de serigrafía basados en carteles de la obra de Jaime Bal, un reconocido caricaturista que fue uno de los iniciadores de la modernidad en el arte cubano, y bueno, viene muy bien, ¿no?, a esta mezcla de conceptos de modernidad con contemporaneidad. Y de ahí entonces también que con carácter comercial este espacio también hemos querido vincular la parte de la joyería, en este caso con la orfebre Sandra Borges. A partir de enero, esta carpeta con serigrafías de Jaime Valls estará a la venta y la muestra se renovará cada 3 meses, siempre con el propósito de mezclar lo útil con lo bello y recrear un ambiente acogedor. También bajo la tutela de la empresa Génesis Galerías de Arte se inauguró La Nave, un nuevo espacio donde podrán exponer los artistas visuales más jóvenes, en su mayoría estudiantes y egresados de la enseñanza artística. La nómina actual de esta galería incluye 13 artistas visuales. Realmente buscamos versatilidad. No queremos encasillarnos en técnicas específicas, en manifestaciones específicas, en un tipo de arte específico, sino lograr una nómina lo más equilibrada posible para, bueno, poder hacer una representación lo más equilibrada posible también de todo tipo de arte. El arte joven es transgresor por naturaleza, el arte joven es atrevido. Y bueno, todos estos artistas de cierta manera desarrollan todo esto en su obra. Bueno, yo trabajo en diferentes soportes, sobre todo la escultura monumental pública, donde bueno, en varias ocasiones en la Bienal he podido presentar mi trabajo. Aquí voy a hacer una exposición personal en mayo y bueno, tendrá fotografía, escultura instalativa, voy a recrear el espacio. Para los artistas como yo, específicamente como yo, que no venimos de una escuela de arte, que hasta ahora andamos un poco regados, tratando de buscar alguna oportunidad por ahí, es muy importante saber saber que hay un espacio como este, que hay una galería, una institución que está interesada en representar tu trabajo y en escucharte a ti como artista. Es un espacio, digamos que propio para una nueva nómina. Se merece un espacio propio, ¿ya?, para mostrar lo que hacen, para discutir lo que hacen, para, crear nuevas formas, ¿no? En enero de 2021, la Galería La Nave acogerá una exposición colectiva con la mayoría de los artistas que integran su nómina. El título de la muestra será Paisaje, Retrato y Naturaleza Muerta y busca dialogar con géneros tradicionales y con lenguajes contemporáneos. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Olán acoge desde el 8 de diciembre la exposición Wilfredo Olán Dibujos 1940-1955, una mirada de Ricardo Viera a la colección de Juan Castillo Vázquez. La muestra exhibe una faceta de la creación del gran artista cubano. La marca inconfundible de un autor, pocas veces tan notable como en el caso de Wilfredo Olán, el más universal de los pintores cubanos. Uno ve estos dibujos y enseguida lo identifica.
La exposición que acoge el Centro de Arte Contemporáneo que lleva su nombre incluye carboncillos, acuarelas, temperas, tintas y aguadas. Son obras sobre papel y cartulina de la colección de Juan Castillo Vázquez, sobrino nieto del artista, un hombre que lleva muchos años promoviendo la obra inmensa de Lam. Yo pienso que esta exposición, primero, tiene la importancia de conmemorar el 118 aniversario del natalicio de Wilfredo Lam y además reconocer el curador que hizo la selección y la primera muestra de esta obra, el cubanoamericano Ricardo Viera, profesor del Lehigh University en Pensilvania, Estados Unidos, que fue donde primero se puso esta selección de obras. Viera muere el 1 de abril y nosotros, bueno, pues pensamos que era una ocasión oportuna para poder hacerle este homenaje. Y pienso que realmente es una gran oportunidad para el público cubano conocer además este otro tipo de obras de Lam, que no son tan reproducidas y tan difundidas. Entonces, son obras de pequeño y mediano formato, de dibujos de Wilfredo Lam, no son las clásicas pinturas que están, digamos, en el museo, que son las pinturas mayores, pero esta es otra faceta que realmente vale la pena que las personas la vean. La exhibición de las piezas de esta colección en los Estados Unidos fue un acontecimiento. Las obras se han presentado también en Martinica, España, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia y Rumanía. Este ya es un Lam pleno en su expresión pictórica. Aquí están las constantes de una poética que marcó como pocas la vanguardia de la creación plástica cubana. Lam fue un artista que desde su terruño natal, en Sagua la Grande, la antigua provincia de Las Villas, en el centro de la isla, luego desde Cuba, desde La Habana, y más tarde en su periplo por Europa, por España, por Francia y por el resto del mundo, supo asimilar con una visión muy amplia toda la tradición pictórica eurooccidental. Supo incorporar influencias valiosas, la influencia de Picasso, la influencia del surrealismo, la influencia de otras escuelas y movimientos eurooccidentales, sin ocultarlos, pero que tuvo, digamos, el mérito de digerir y devolver todas esas influencias y enseñanzas en un lenguaje propio y universal. Hasta febrero se exhibirá la muestra en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. Es la oportunidad de acercarse a una interesantísima faceta de uno de los más grandes artistas cubanos de todos los tiempos. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra revista de prensa e iniciamos por el portal digital de la emisora Radio Habana Cuba, que da a conocer que el estudio 6 de Radio Progreso, emisora de la familia cubana, lleva desde este martes el nombre de Dora Alonso. En el encuentro en la sede de la emisora se develó una tarja con la que oficialmente se identificará el estudio bajo el nombre y apellido de la también Premio Nacional de Literatura, que en su amplio quehacer siempre vio a la radio como un hogar. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias informa que con un espectáculo variado, compuesto por diferentes sketches humorísticos que abarcan la mayoría de su amplio repertorio, el grupo Etcétera celebra hasta el próximo sábado sus 15 años de fundado en la ciudad de Holguín, homenaje pospuesto debido a la propagación de la COVID-19 en el país. Este grupo, desde su surgimiento en el año 2005, defiende un humor apoyado en códigos teatrales, presentando una variedad de personajes con textos que van desde el absurdo hasta la sátira mordaz. Y terminamos en el portal Cubasí, que destaca que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC prepara un ciclo de películas y documentales emblemáticos de la filmografía nacional como parte de las actividades de la jornada Triunfo de la Revolución. Con la intención de sumarse a la celebración del aniversario 62 de la Revolución Cubana, el ICAIC propone desde hoy hasta el domingo 3 de enero una selección de 6 largometrajes de ficción y 36 documentales que será exhibida en los cines Acapulco y en las salas 1, 3 y 4 del Multicine Infanta. Y
precisamente con una de las cintas más emblemáticas del cine cubano, La Bella de la Alhambra, ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la colega Magda Resic conversará en primera persona con una destacada editora, promotora cultural, Premio Nacional de Edición 2020. Y con una destacada editora y promotora cultural, Premio Nacional de Edición 2020, conversa hoy en su segmento de entrevistas en primera persona mi colega Magda Resic. En primera persona nos adentramos hoy en un universo hermoso que es el del mundo editorial. Y mi invitada de hoy, una mujer que por más de 20 años ha asumido responsabilidades en ese entorno editorial, recibió recientemente el Premio Nacional de Edición correspondiente al año 2020. Un premio que para todos sus colegas es más que merecido en el caso de ella, que se ha desempeñado como editora, gestora y promotora del libro y la lectura. Se trata de Mercy Ruiz, quien además dirige desde hace unos años Ediciones ICAIC. Muy buenas, bienvenida al Noticiero Cultural y muchas felicidades por este premio que celebramos de conjunto. Mercy, son más de 50 años en el mundo editorial y la pasión por la edición siempre ha sido algo que no te ha colocado quizás en el escenario público muy a menudo, pero siempre te ha tenido consagrada en un trabajo que suele ser muy difícil según quienes lo hacen, como la premiada que tengo hoy enfrente. La edición, ¿en qué consiste? ¿Cuándo podemos decir que estamos ante un buen editor? Bueno, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque yo creo que el premio, este premio que se otorga por el Instituto del Libro y por el Ministerio de Cultura, es una oportunidad esencial para promover no solo a la persona que en ese momento está recibiendo el premio, sino también para hablar un poco de en qué consiste el trabajo de un editor, algo que no se conoce inclusive ni por parte de algunos de los especialistas vinculados al mundo de los libros, pues no se conoce muy bien qué es o qué significa el trabajo de un editor. Yo, por la experiencia que tengo en mi trabajo de tantos años, te diría que el editor es la figura más importante de una editorial. El editor no es solamente un técnico especializado, graduado de una carrera de letras, o sea, conocedor de la lengua, conocedor de la gramática. El editor es fundamentalmente un gestor de ideas, o sea, un gestor y un promotor de ideas. Es la persona que, bueno, por supuesto, además de que es el responsable directo del contenido, del diseño del libro, de las relaciones con los autores, es la persona que además gesta nuevos planes, gesta colecciones, se mueve en el mundo de las coediciones con otras editoriales, hace análisis de mercado, realiza análisis temáticos para poder hacer planes futuros y perspectivos. O sea, yo pienso que el editor, te repito, más que un técnico o además de un buen técnico, de un técnico especializado, es fundamentalmente un gestor de ideas. Yo lo considero inclusive como un intelectual. Me atrevo a decirlo así, con todas sus letras en grande, porque esto es algo que se piensa que el editor es la persona que está frente a un original, que también es eso, por supuesto, no estoy diciendo que no. Bueno, pues viendo esto, cómo se aplica la gramática, la lengua, tiene la relación con el autor, tiene toda la responsabilidad del contenido de ese libro, del diseño, del contacto con la poligrafía,
que es algo que se olvida, ese paso tan importante que es la poligrafía tan olvidada. Todo eso hace un editor, un buen editor. En conclusión, es el eje conductor de todo el trabajo editorial, desde que el libro entra por la puerta de la editorial hasta que se pone en el anaquel de una librería. Todo lo que ocurre, yo pienso que el editor es la figura central, responsable, cultural y político de lo que se hace. Hay un espacio ahí y una cierta línea divisoria entre el autor y el editor. Hay autores que llegan a decir que el editor viene siendo hasta casi un autor del libro. Y hay editores que tienen tantas competencias profesionales que uno a veces se pregunta, ¿por qué no fueron escritores? ¿Qué nos respondería Mercy Ruiz sobre eso? Bueno, mira, hay algo que se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo siempre pienso que detrás de un gran escritor siempre ha habido un buen editor. Ambos tienen responsabilidades bien divididas. Para nada el editor suple lo que hace un escritor. Esa encomiable labor creativa de un escritor no es sustituible. Ahora bien, el editor está precisamente conjuntamente con él llevando esa obra creativa al producto que finalmente es el libro. Y para eso se convierte en su cómplice, se convierte en un gran cómplice del autor. Claro que hay autores que requieren más trabajo editorial o más trabajo del editor que otros. Eso depende. Y entonces hay editores que efectivamente, por eso se dice eso, que prácticamente a veces han tenido que reescribir algunas partes del libro, sugerir problemas estructurales. Pero el editor es una cosa y el autor es otra, son complementos. ¿Y de qué debe estar dotado un editor? ¿Cuáles son elementos de su propia cultura o de su... Sí, claro. ¿Qué elementos debe exhibir un editor? Mira, eso es algo que yo siempre le aconsejo a las personas que se adentran en el mundo editorial, los jóvenes sobre todo. Mira, en primer lugar hay que tener mucho deseo de aprender. O sea, cuando uno empieza en el trabajo editorial, tienes que empezar con mucha humildad, queriendo aprender, queriendo oír a los que ya más saben, a los que tienen más experiencia. Tienes que, por supuesto, tener una cultura. Tienes que interesarte por el mundo cultural que te rodea. Tienes que tener también una sensibilidad política. Y tienes que tener algunas aptitudes con P. No todo el mundo tiene aptitudes para ser un buen editor. Hay que tener una cierta sensibilidad para el trabajo, para lo que se hace, mucho amor por lo que haces, mucho sentido de pertenencia, algo que falta. Tienes que tener mucho sentido de pertenencia de lo que estás haciendo, mucha responsabilidad y mucho sentido de pertenencia. Y sobre todo también eso en los jóvenes, mucha humildad, nada de prepotencia y estar muy bien empapado de lo que está pasando a tu alrededor. Es un ser que tiene que tener una cultura y tiene que tener una sensibilidad. Es lo que yo pienso. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Mercy Ruiz, quien ha recibido recientemente el Premio Nacional de Edición, que estuviera con nosotros en esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Hemos recorrido parte de su vida, de más de 50 años de entrega a la profesión de editora y promotora de la cultura nacional. Una gran cubana a la que hoy hemos recibido y felicitamos. Las felicitaciones de todo el colectivo de nuestro noticiero. Y a ustedes les recomiendo, como siempre, que se mantengan con nosotros. Y de libros y literatura seguimos hablando en nuestro resumen cultural 2020. La periodista Lindrix nos ofrece un acercamiento a las principales acciones desarrolladas por la Biblioteca Nacional José Martí durante este año. Durante el año 2020 se realizaron varias exposiciones virtuales en el portal institucional en ocasión de efemérides históricas y culturales muy importantes, además de recorridos por las bibliotecas y librerías de todos los municipios de La Habana.
El espacio de reflexiones, los de 1950 cumplen 70, de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, dedicó un panel especial al destacado escritor Francisco López Sacha. A la doctora Araceli García Carranza fue dedicado el espacio El autor y su obra, organizado por el Instituto Cubano del Libro para rendir tributo a los escritores e investigadores que con sus obras hayan enriquecido el devenir de la cultura cubana contemporánea. La exposición Fragmentos a su imán de la artista Ania González González quedó inaugurada en la galería del tercer piso como parte de las actividades por la Jornada de la Cultura Polaca en Cuba. En ocasión a celebrarse el aniversario 167 del natalicio de Martí, la biblioteca realizó actividades en el Pabellón de la Cultura del recinto ferial Expo Cuba. La exposición fotográfica Vietnam en el tiempo fue inaugurada en la Galería El Reino de este Mundo como parte de la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana. En el marco de la feria, la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí también presentó en el área de Cuba Digital los productos digitales de la institución y el portal institucional. El espacio habitual sobre una palma escrita que coordina el Departamento de Colección Cubana de la Biblioteca presentó la conferencia Poesía e Identidad del siglo XIX cubano, que estuvo a cargo del poeta e investigador Virgilio López Lemos. Como parte de un recorrido por los proyectos culturales de inversiones de La Habana, el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau visitó el proyecto de la Sala Infantil Juvenil de la Biblioteca Nacional de Cuba, el Liceo Diego. La revista digital Librínsula presentó su nuevo diseño de página web con una plataforma actualizada. De abril a julio, esta publicación preparó 4 ediciones especiales con varios artículos, así como reseñas literarias y artículos de opinión para llevar a los lectores lo que estaba ocurriendo en el mundo y en Cuba en el ámbito de la literatura, las bibliotecas y el libro en tiempos de la COVID-19. El procesamiento técnico de los documentos de la Biblioteca Nacional no se detuvo a pesar de la COVID-19. Especialistas de las áreas de conservación y procesamiento de la biblioteca continuaron desde casa las labores para garantizar que se completen las tareas técnicas de los fondos bibliográficos de la institución. Los bibliotecarios del Laboratorio de Digitalización de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, cumpliendo las medidas orientadas por el gobierno en tiempos de coronavirus, siguieron el procesamiento de imágenes para garantizar la preservación de la memoria histórica de la nación. Para garantizar también el acceso digital a la literatura para niños y jóvenes, se digitalizaron las obras ganadoras del concurso Leer a Martí, acción insigne del Programa Nacional por la Lectura. El 18 de octubre, la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí arribó a 119 años de fundada, fecha en que presentaron la convocatoria a toda una campaña de comunicación para celebrar su 120 aniversario en el 2021. Elin Drix, Noticiero Cultural. Las gracias, Aline, por acercarnos a las principales acciones desarrolladas por la Biblioteca Nacional José Martí durante 2020. Mañana nos acercaremos a la labor del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Nosotros hacemos ahora otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le pondremos al tanto de la entrega del Premio Nacional de Radio a un destacado exponente de la locución avileña. Esto será en breve. Está abierto desde enero del 2001, tiene un guión que abarca la historia de la localidad desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días. Cada una de las salas cuenta la historia de la localidad en cada una de esas etapas, partiendo, por ejemplo, de los primeros asentamientos que existieron de los grupos aborígenes en la localidad, en la primera sala, las cuevas que se han descubierto, los hallazgos que hay en ellas y también los hallazgos submarinos, es decir, en los pecios, que nos cuentan la historia de esa etapa. Después encontramos en otra sala, la sala ya que nos va hablando del asentamiento en el territorio de los primeros habitantes del producto de la colonización española. Tenemos también una sala 4 que habla de la actualidad del territorio,
que es un territorio de que son polos turísticos y polos también científicos. Todo lo que se produce en los diferentes centros científicos de la localidad y lo que aporta el territorio a lo que es la economía de Cuba. Como anunciaba antes de la pausa, en la ciudad de Ciego de Ávila, conocida como la capital de la locución cubana, se entregó el Premio Nacional de Radio a un destacado exponente de esa profesión. El Premio Nacional de la Radio 2020 llegó a manos del maestro Alberto Octavio Pardo Compagnoni, de parte de Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión en Cuba. La distinción no se había entregado de manera oficial a causa de las limitaciones por la situación epidemiológica de la nación, y en recorrido por la provincia, el directivo del ICRT distinguió al locutor insigne de la emisora provincial Radio Surco, cuya voz marca la historia radial avileña y es artista de mérito y maestro de radialistas del instituto. En la entrega del reconocimiento, el propio Pardo Compagnoni agradeció el gesto hacia su trabajo profesional y aprovechó la oportunidad para ceder al presidente del instituto una instantánea de Jorge Luis Nieto, figura insigne de la locución moronera y avileña y por quien se designara el 1 de diciembre como Día del Locutor Cubano. Pardo Compagnoni, a sus 80 años de vida, cuenta con experiencias como ser fundador de varios espacios estelares de la radio avileña, ser presentador de actos de primer nivel del Partido Comunista de Cuba y actos del 1 de mayo, ganador de varios premios nacionales de la radio cubana y ostentar la medalla Raúl Gómez García, que concede el Sindicato Nacional de la Cultura en el país. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión nos acercamos al quehacer de una orquesta muy popular en nuestro país que hoy celebra sus 32 años de fundada. Seguramente muchos han bailado con los ritmos de Dandén, una orquesta nacida en la década del 80 y de su fundación ha apostado por la defensa de la música popular bailable. En sus más de 3 décadas, Dandén ha creado un estilo, una escuela para nuevas generaciones de músicos, un espacio de encuentro con nuevas sonoridades de la música popular bailable en nuestro país. Una gran variedad de temas incluidos en su amplia producción discográfica han conquistado públicos en nuestro país y otros escenarios del mundo. Su estilo se ha convertido en un sello de la música popular que enaltece la cultura cubana. Ámame, mátame, lléname de tu experiencia completo. Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo. A 32 años, la orquesta Dandén sigue afianzado a un estilo que pone en alto cada día los valores de la música cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de la inauguración de nuevos espacios para la promoción de la obra de nuestros artistas visuales. Le pusimos al tanto de la exhibición de obras de Wilfredo Lang en el Centro de Arte Contemporáneo que lleva su nombre y le acercamos a las principales acciones culturales desarrolladas por la Biblioteca Nacional José Martí durante 2020. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.